Entonces, en este momento damos inicio a la grabación y en este caso vamos a empezar con el tema. ¿Vale? Por favor. Muy bien, muchachos. En las sesiones anteriores, nosotros habíamos visto que las hormonas se clasifican de acuerdo a su estructura química. Y decíamos que la estructura química determina muchas veces el sitio donde se ubica su receptor. ¿Por qué? Porque de la estructura química depende si, la hormona o el mensajero, en este caso, puede o no puede atravesar la membrana. Entonces, decíamos que las hormonas proteicas, las glucoproteicas, y bueno, también podemos aquí incluir a las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, al ser hormonas hidrosolubles, no atraviesan la membrana. Por lo tanto, para llevar a cabo su mensaje, pues, requieren de un receptor de membrana. Entonces, en este caso, las hormonas que utilizan receptor de membrana, en este caso, van a desarrollar su mensaje a través de segundos mensajeros. Entonces, los segundos mensajeros que habíamos comentado en sesiones anteriores, pues en este caso es el primero de ellos, el AMP cíclico, ¿sale? El GMP cíclico, el calcio inositol y la cascada de sinasas, ¿no? La cascada de tirosina sinasa, que bueno, el día de hoy vamos a ver que existen dos tipos, ¿no? La intrínseca y la extrínseca, ¿no? También llamada JAK-STAT. Vamos a ver las diferencias entre una y otra, ¿vale? Entonces, los mensajeros que comentábamos en sesiones anteriores, mencionábamos algunas hormonas, ¿no? Utilizaban estos mensajeros, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, las sinasas son utilizadas por hormonas que, por supuesto, entran en esta clasificación de química, pero que además son promotoras del crecimiento. En este caso, el ejemplo eran la insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina, la eritropoyetina, los factores de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, los factores de crecimiento similares a insulina. ¿Vale? Las hormonas que utilizan calcio son aquellas que tienen mucho que ver con movimiento tisular, con movimiento sobre todo de músculo liso o de músculo en este caso. ¿Sale? En ejemplos, decíamos que la oxitocina o que la vasopresina, ¿no? La antidiurética vasopresina con funciones vasopresoras, pues utiliza calcio en ese sentido, ¿no? También mencionábamos que hormonas que utilizan GMP cíclico, pues la clásica es la hormona antidiurética, ¿no? Y AMP cíclico, pues comentábamos que todas las demás, en este caso que no entraran, que fueran, por supuesto, de estructura química proteica, glucoproteica o catecolamina, pero que no entraran en el grupo de las promotoras del crecimiento, que no entraran en las que mencionamos, ¿no? Que promueven movimiento muscular, ¿sale? Que no entrara dentro del grupo de GNP cíclico, ¿no? Entonces aquí podríamos mencionar ejemplos vastos, el glucagón, la calcitonina, la paratormona, varias hormonas, ¿no? En este caso, podríamos mencionar también al polipéptido pancreático, ¿vale? Bueno, entonces, esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, decíamos que tenemos hormonas como las aminas yodadas o como las hormonas esteroideas. En este caso, a diferencia de las otras, estas, por su estructura química, decíamos, tienen naturaleza liposoluble, ¿sale? Entonces, las hormonas esteroideas que son derivadas del colesterol son hormonas lipídicas. Las aminas yodadas, en este caso las hormonas tiroideas T3 y T4, en este caso son hormonas que derivan de tirosina, son pequeñitas y además son liposolubles. Entonces, estas, a diferencia de las otras, sí pueden atravesar la membrana. Entonces, como pueden atravesar estos mensajeros la membrana, pues en este caso su receptor va a estar localizado dentro de la célula y es aquí como van a desempeñar su acción y van a llevar a cabo su mensaje. Por lo tanto, estas hormonas que utilizan receptor intracelular, que bueno, dependiendo de la hormona, su receptor puede estar localizado en el citoplasma,
o en el núcleo. Por lo tanto, hay hormonas que utilizan receptor intracitoplasmático y hay hormonas que ocupan receptor intranuclear. Sin embargo, la diferencia con las anteriores es que estas, al tener ubicado su receptor dentro de la célula, no ocupan segundo mensajero. Esta es la gran diferencia que nosotros debemos de tomar en consideración, ¿vale? Entonces, ya con esto nosotros podemos anclar, nosotros podemos integrar la estructura química y la importancia de la estructura química de una hormona con su mecanismo de acción. Dicho sea de paso, también, gracias a esto, también nosotros veíamos la sesión anterior unos aspectos relativos a célula. Entonces, veíamos que hay organelos que son importantes para la biosíntesis de hormonas proteicas y para hormonas esteroideas, pero también la importancia de la célula ahora para el órgano blanco, para la célula blanco en este caso, pues tenemos que mencionar que aquí tanto la membrana celular participa activamente porque aquí vamos a encontrar receptores, ¿no? Proteínas integrales que van en este caso a tener funciones de receptor hormonal. También va a tener importancia el citoplasma y el núcleo porque también aquí, en este caso, van a localizarse receptores y sobre todo el núcleo vamos a ver que también aquí van a participar, como parte del mecanismo de acción, van a participar enzimas que van a tener funciones de factores de transcripción. ¿Para qué? Para llevar a cabo ya el efecto de la hormona dentro de la célula. ¿Sale? Entonces, bien importante, muchachos, que se entienda que aquellas hormonas que utilizan receptor de membrana, para prolongar, para amplificar la señal hormonal, ¿sí? Ese mensaje, se requieren de activarse segundos mensajeros dentro de la célula. ¿Vale? Bueno, en este caso, vamos a mencionar que tenemos decíamos una célula con su membrana, con su citoplasma, ¿sale? Con su núcleo, por supuesto. Entonces, las hormonas que utiliza el receptor de membrana, decíamos, en este caso la hormona como ligando, bueno, en este caso se considera la hormona un ligando, ¿por qué? Porque finalmente se va a ligar al receptor para llevar a cabo su acción. Entonces la hormona como ligando se acopla a su receptor, ¿vale? Forman el complejo hormona-receptor, pero esta hormona como mensajero, como primer mensajero químico, necesita llevar a cabo su acción. Entonces, ¿de qué forma lo va a hacer si no puede atravesar la membrana? Decíamos a través de segundos mensajeros, ¿no? Entonces, ya mencionábamos el AMP cíclico, mencionábamos el GMP cíclico, mencionamos al calcio y los inositoles, y mencionábamos la cascada de sinasas, ¿no? Estos segundos mensajeros, muchachos, a su vez van a activar unas enzimas llamadas proteinsinasas. Ya las vamos a ver ahorita más a detalle en cada mecanismo de acción. Esas proteinsinasas van a tener funciones, muchachos, dentro del citoplasma como efecto temprano para fosforilar y desfosforilar algunos compuestos. En este caso, lo que tienden a hacer las proteinsinasas es fosforilar y desfosforilar enzimas metabólicas, enzimas del propio metabolismo intermedio, enzimas clave, sobre todo las que conocemos como clave, y ya en la unidad número 2 que vamos a destacar, ¿vale? Se llaman enzimas clave porque son activadas por hormonas. Entonces, estas proteinsinasas, muchachos, van a tener ya, al ser activadas por estos segundos mensajeros, en este caso van a llevar a cabo su acción metabólica, pero también las proteinsinasas van a tener la capacidad de llegar al núcleo y en el núcleo van a activar también factores de transcripción, van a actuar como factores de transcripción para llevar a cabo un efecto hormonal. ¿Sale? Entonces, las proteinsinasas vamos a ver que tienen tanto efectos citoplasmáticos, efectos citosólicos, como lo es activar enzimas clave del metabolismo, ¿sale? Y además van a tener actividad dentro del núcleo, ¿sale? A esa actividad le vamos a llamar, o a esa acción le vamos a llamar efecto genómico, efecto nuclear, ¿sale? ¿Para qué? Para activar factores de transcripción, para con ello, por ejemplo, activar la síntesis de algunas proteínas, por ejemplo, algunas enzimas igualmente clave, ¿no? O sea, por un lado se activan las enzimas que ya estaban previamente sintetizadas y por otro lado también en este caso por otro lado,
se van a sintetizar nuevas enzimas, ¿sale? Esto por una parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las hormonas, decíamos, cuyo receptor es intracitoplasmático? Bueno, en este caso, hay hormonas que pueden atravesar la membrana, ¿verdad? Decíamos las aminas iodadas o las hormonas esteroideas. Decíamos que, por ejemplo, hormonas esteroideas como el cortisol, como la aldosterona, ¿vale? Como la testosterona, como un ejemplo de andrógenos, pueden atravesar la membrana, pero aquí van a hacer una escala en el citoplasma, van a ubicar a su receptor dentro del citoplasma. Aquí cabe señalar que aquí en este caso también va a estar participando activamente una proteína de choque térmico, una proteína de golpe de calor, en este caso. Y bueno, una vez que igualmente la hormona se acopla a su receptor, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Pues la hormona y el receptor van a viajar al núcleo para encontrar un sitio específico llamado elemento de respuesta a hormona, y ya en este sitio de la cromatina, aquí es donde van a llevar a cabo la activación de factores de transcripción para desarrollar el efecto hormonal, ¿vale? Y en el caso de hormonas que utilizan receptor intranuclear, como es el caso de las hormonas tiroideas, ¿no? De las aminas iodadas, también mencionábamos, por ejemplo, a los estrógenos, mencionábamos a la vitamina D, y bueno, inclusive hasta la doctora Graciela nos comentaba que la progesterona podría estar incluida en este apartado. Entonces, todas las hormonas que utilizan receptor intranuclear van a poder atravesar la membrana celular y además la membrana nuclear. Y aquí dentro del núcleo van a encontrar a su receptor, ¿no? Entonces van a localizar a su receptor, van a ubicar a lo que mencionábamos como elemento de respuesta hormonal. Y ya una vez que esa hormona llega directamente al núcleo y al receptor nuclear, aquí es donde nuevamente va a activar factores de transcripción para llevar a cabo el efecto, ¿no? Los efectos que la hormona va a desempeñar, ¿no? Recuerden muy bien que el activar factores de transcripción va a conllevar a síntesis proteica. Decíamos en la biosíntesis de hormonas proteicas, ¿no? Que para dar inicio a una síntesis de una hormona de esta naturaleza, ¿vale? De una proteína, se requiere primero de llevar a cabo la transcripción. Decíamos, la transcripción es copiar, ¿no? De forma sencilla, decíamos, se copia la información genética del ADN para formar ARN mensajero, y ya después este ARN mensajero se junta con un ARN de transferencia para transcribir, para traducir la información y formar una preprohormona, una preproteína en este caso, ¿no? Un precursor. Ya una vez que ocurre esto, la proteína se va poco a poco, va perdiendo algunos aminoácidos para formar ya una proteína en específico, ¿no? Que puede ser una hormona, que puede ser una proteína estructural, una enzima, etcétera, ¿no? Pueden ser diversos tipos de proteínas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, decíamos como ejemplo el metabolismo, en este caso se pueden sintetizar gracias a la activación de factores de transcripción, se pueden sintetizar enzimas clave. Las enzimas clave del metabolismo tienen son de origen proteico, ¿sale? Todas las enzimas como si hablamos de no sé, se me ocurre de la glucogenólisis, ¿no? O de la gluconeogénesis, y por decir, vamos a mencionar un ejemplo de una enzima clave, se me ocurre fosfonol piruvato carboxicinasa, ¿vale? Carboxicinasa, por ejemplo, que es una enzima clave de la gluconeogénesis, pues se puede en un momento dado sintetizar por todo este mecanismo que estamos hablando, ¿no? Pues vamos a empezar con los mecanismos de acción del receptor de membrana, cuyo segundo mensajero en este caso es el AMP cíclico, ¿sale? Entonces, en este caso, aquí podríamos ejemplificar a hormonas como el glucagón, como la paratormona, como la calcitonina. Entonces, vamos a tomar como ejemplo al glucagón, ¿sale? Como el glucagón, que es una hormona contrarreguladora de la insulina. Desde el punto de vista metabólico, prácticamente hace efectos contrarios a la insulina, ¿sale? Entonces aquí la podríamos tomar como ejemplo. Entonces, nosotros tenemos un receptor de membrana, y en este caso vamos a tener una proteína G, una proteína GS, cuya característica es que va a estar compuesta por tres subunidades: una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, ¿sale? En este caso, muchachos, recordarán que comentábamos que los receptores que
están asociados a proteína G por lo general, o comentábamos que atraviesan 7 veces la membrana, por lo tanto se les consideran receptores de 7 dominios transmembrana, ¿vale? Ahorita gráficamente nosotros representamos al receptor de esta forma para fines didácticos, pero ustedes en su mente recuerden que este tipo de receptor es de 7 dominios, ¿no? Atraviesa 7 veces la membrana, ¿no? Entonces, vemos que los receptores de 7 dominios están asociados a proteínas G. Bueno, entonces, en este caso tenemos ya el receptor, llega una hormona, como el glucagón, ¿sale? Llega a su receptor, ¿sale? Se fija el receptor, y ya una vez que se fija el receptor y forma este complejo, ¿qué va a pasar? Pues esta proteína G va, va a separar su subunidad alfa del resto, ¿sale? Entonces la subunidad alfa es clave aquí porque esta subunidad va a activar a una enzima llamada adenilciclasa, o algunos le llaman también adenilatociclasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta subunidad alfa de la proteína G, al momento de separarse, activa a la adenilatociclasa, ¿vale? A la adenilciclasa. Y entonces, una vez que se activa la adenilciclasa, va a provocar que el ATP se transforme, se convierta en AMP cíclico, ¿sale? Entonces, la adenilciclasa hace que el ATP se convierta en AMP cíclico. Es importante, muchachos, que se entienda, o que ustedes ya después de la sesión, por su cuenta, chequen las estructuras químicas del ATP y del AMP cíclico. Es bien importante para que nosotros también sepamos de lo que estamos comentando, ¿sale? Entonces, el AMP cíclico es una molécula conformada por una base nitrogenada, una adenina, por un azúcar pentosa, ¿sale? Y se llama AMP cíclico, ¿por qué? Porque en este caso se va a formar un anillo cíclico entre los carbonos 3 y 5, ¿sale? Y se llama AMP, adenosín monofosfato cíclico, ¿sale? Porque ahí también va a encontrarse un fosfato. De hecho, precisamente gracias a esto se forma el anillo cíclico en los carbonos 3 y 5, ¿sale? En este caso, el ATP, adenosín trifosfato, adenina, azúcar pentosa y 3 fosfatos. Entonces, lo que hace la adenilciclasa es formar ese anillo cíclico y quitarle 2 fosfatos inorgánicos al ATP para formar, decíamos, AMP cíclico. Bueno, entonces ahora el AMP cíclico va a fungir como nuestro segundo mensajero. Entonces, en este caso, nuestro segundo mensajero, el AMP cíclico, lo vamos a representar con unos circulitos. Pero es importante ahorita que comentemos, muchachos, que este AMP cíclico va a tener impacto sobre una proteincinasa. Decíamos, los segundos mensajeros van a activar proteincinasas. En este caso, la proteincinasa que se va a activar es la proteincinasa A. Se llaman proteincinasa, ¿sale? Sinasas se refiere a fosforilar, ¿sale? La palabra sinasa se refiere a fosforilar algo, ¿vale? A incorporar fósforo o fosfato en este caso. Entonces, la proteincinasa A tiene 2 partes, una parte reguladora y una parte catalítica, ¿vale? O porción reguladora y porción catalítica. Entonces, el AMP cíclico precisamente lo que va a hacer, decíamos, lo vamos a representar con circulitos, ¿no? En este caso, estos 2 circulitos que están en la pantalla representan al AMP cíclico ya formado. Entonces, ¿qué hacen? El AMP cíclico se van a unir a la proteincinasa A, sale a la parte reguladora. ¿Para qué? Para separar la parte catalítica. Y esto es clave, muchachos, porque la parte catalítica de la proteincinasa A es la parte activa de esta enzima, ¿vale? Y entonces, ya una vez que se activa la parte, ya cuando se activa la proteincinasa A, es decir, cuando se separa la parte catalítica, esta ya puede tener actividad dentro de la célula. Entonces, por un lado, decíamos, las proteincinasas activan enzimas en el citoplasma, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del glucagón y estamos hablando del hígado, por ejemplo, para activar la gluconeogénesis, un efecto que puede tener el AMP cíclico es activar enzimas de la gluconeogénesis. Por ejemplo, puede activar ya decíamos, la enzima piruvato carboxilasa, la fosfenol piruvato carboxisinasa, ¿sale? ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo esta vía metabólica, ¿no? La gluconeogénesis. Entonces, ese va a ser el objetivo, por ejemplo, del glucagón, ¿no? O si en un momento dado estamos igualmente haciendo glucogenólisis, tenemos glucógeno, lo que vamos a hacer con el glucógeno es transformarlo a glucosa.
¿vale? A glucosa 6-fosfato por acción de una enzima llamada glucógeno fosforilasa. Entonces, lo que va a hacer el glucagón a través de todo este mecanismo de acción es activar enzimas, las enzimas clave, en este caso la glucógeno fosforilasa. Entonces, una vez que se activan enzimas, como efecto temprano, como efecto citosólico, como efecto metabólico, como le quieran llamar, al final de cuentas esto termina siendo un efecto hormonal. Sin embargo, también la parte catalítica, aparte de que tiene efecto citosólico, también la parte catalítica va a ingresar al núcleo y esta va, va a actuar como un factor de transcripción. Entonces va a activar factores de transcripción. Y entonces, una vez que se activan factores de transcripción, decíamos, tiene que ver con la síntesis proteica, por ejemplo, la síntesis de enzimas, ¿no? Las mismas enzimas clave de las vías metabólicas mencionadas, de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis, pues también van a ser sintetizadas por esta acción. Pues por un lado tengo enzimas ya prefabricadas, las cuales voy a activar, pero aparte yo como hormona voy a sintetizar nuevas enzimas, ¿no? Si hablamos de la glucogenólisis, es sintetizar más enzima glucógeno fosforilasa, o si estamos hablando de la gluconeogénesis, voy a activar más, voy a sintetizar más de las enzimas clave, ¿no? Entonces, al final de cuentas también, el efecto genómico, el efecto nuclear, ¿no? Que también le llaman tardío porque tarda un poco más, pues al final de cuentas también va a ser un efecto, va a ser parte de los efectos que tenga un hormona. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Pues todo este efecto se lleva a cabo para desempeñar una acción hormonal, pero la hormona no va a estar todo el tiempo activando la glucogenólisis, o la gluconeogénesis, ¿no? No me conviene estar activando todo el tiempo la vía metabólica. ¿Por qué? Porque si no, en un momento dado, lo que provocaría es incrementar los niveles de glucosa y, bueno, inclusive a largo plazo esto puede ocasionar diabetes. Entonces, la hormona no, ya una vez que cumple con su labor, con su efecto, esa unión hormona-receptor es reversible, ¿sale? Entonces, ya una vez que se llevó a cabo el efecto, ¿qué pasa? La proteína G, la subunidad alfa, regresa a su posición original. Esto provoca que la enzima de adenilciclasa ya no esté activa y esto automáticamente va a provocar que se active otra proteína G que está que está presente en la membrana. Esta proteína G ahora es una proteína GI de inhibitoria, ¿vale? Entonces, esta proteína GI también tiene 3 subunidades. Entonces, aquí lo que nos interesa es que la subunidad alfa de la proteína G, y en este caso, ¿verdad? Ahora va a activar a otra enzima llamada fosfodiesterasa. Esta enzima fosfodiesterasa, una vez que se activa, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar que el AMP cíclico, que es que fungía como nuestro segundo mensajero, se transforme en AMP. Se rompe ese anillo cíclico, ¿sale? En AMP lineal o adenosín monofosfato lineal. Y entonces el AMP lineal ya no funge como segundo mensajero. Lo que llega a ocurrir en este caso es que el AMP lineal después se vuelve a transformar en ATP para que pueda volver, en este caso, otro mecanismo de acción. Y entonces, igualmente, la fosfodiesterasa no todo el tiempo va a estar activándose, por lo tanto, igualmente la proteína GI, su subunidad alfa regresa a su posición original, inactiva la fosfodiesterasa, y entonces, en este caso, ya se puede volver a llevar a cabo otra acción, ¿no? Si llega otra vez el glucagón, otro glucagón al receptor, hace lo mismo que explicamos en este momento, ¿sale? Entonces, esto es correspondiente al mecanismo de acción de receptor de membrana con segundo mensajero AMP cíclico. Cuando hablamos de GMP cíclico, prácticamente estamos viendo lo que vimos anteriormente, ¿no? En este caso, cambian algunas moléculas, ¿no? Pero prácticamente el mecanismo de acción de GMP cíclico es muy similar al del AMP cíclico, ¿no? Entonces, tenemos igual a un receptor de membrana, tenemos a una proteína G, en este caso la proteína G, pues hay un poquito de duda sobre si este mecanismo de acción utiliza o no utiliza proteína G. Algunos dicen que en algunos sitios del cuerpo sí lo puede hacer, y la proteína G identificada es una proteína G0, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen que no ocupan proteína G, y entonces aquí omitiríamos ese paso de la proteína G y activaríamos directamente a la enzima. Bueno,
nosotros lo vamos a ver para fines didácticos, similar a como vimos el del AMP cíclico, ¿vale? Entonces, tenemos igualmente una proteína G, la cual llega a una hormona. En este caso vamos a ejemplificar, así como pusimos al glucagón como el ejemplo de AMP cíclico, aquí vamos a mencionar a la hormona natriurética, ¿vale? Entonces, la hormona natriurética utiliza este mecanismo de acción. Entonces, ¿qué pasa? La hormona llega al receptor, activa la proteína G, desprende su subunidad alfa, y ahora aquí la enzima que se va a activar es la enzima guadenil-ciclasa o guanilatociclasa, ¿sale? Entonces la guadenil-ciclasa o guanilatociclasa es la que se activa en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Esta enzima guanilatociclasa va a activar, va a hacer que el GTP se transforme en GMP cíclico, igual que como ocurrió con el AMP cíclico. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente, el GMP cíclico va a actuar ahora sobre una proteína sinasa G, ¿vale? La cual va a estar constituida igual por una parte reguladora y una parte catalítica. Entonces, el GMP cíclico igual se une a la parte reguladora de la proteína sinasa G y, ¿qué es lo que va a hacer? Separar la parte catalítica. Igual, la parte catalítica, pues va a llevar a cabo acciones citosólicas, ¿vale? Acciones, activación de enzimas o activación dentro del citoplasma de moléculas para llevar a cabo efecto hormonal, ¿vale? Igualmente la parte catalítica tiene eh, efectos como efectos nucleares, ¿vale? Actúa como factor de transcripción, activa factores de transcripción nuclear para desempeñar un efecto hormonal, ¿vale? Y lo mismo, este efecto no va a estar durando todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ocurrir, nuevamente regresa la subunidad alfa de la proteína G. Ahora, esto provoca inactivación de la guanilatociclasa o guadenilciclasa, y esto hace que la proteína GI ahora desprenda su subunidad alfa para activar a la fosfodiesterasa, o sea, la misma enzima que vimos en el mecanismo de acción anterior, y esta enzima fosfodiesterasa, ¿sale? Esta enzima fosfodiesterasa, ¿qué va a hacer? Va a transformar el GMP cíclico, en GMP. Y bueno, el GMP se puede volver a transformar en GTP, ¿sale? Y después, ¿qué ocurre? Para que ya no se esté activando todo el tiempo ahora el mecanismo de inhibición, pues lo que va a ocurrir en este caso es que la subunidad alfa de la proteína G va a regresar a su posición original, la fosfodiesterasa se inactiva y bueno, se puede llevar a cabo otro nuevo efecto, ¿no? Si llega otra vez la hormona natriurética, pues nuevamente desempeña toda esa acción, ¿no? Decíamos que puede utilizarse o no proteína G dependiendo del órgano blanco, dependiendo de la hormona. Entonces aquí sí, hay algunos que dicen que una vez que llega la hormona al receptor, se activa automáticamente la enzima guadenil-ciclasa. Ya no hay que activar en este caso ninguna proteína G. En el caso de la inhibición, aquí sí, la proteína G sigue participando, ¿no? Pero bueno, eso también depende mucho de la literatura que ustedes lean, ¿no? Hay artículos que postulan que no se utiliza proteína. Bueno, en este caso, antes de pasar a calcio, ¿hay alguna duda? Profe, ¿y qué le pasa a la parte reguladora de la proteína sinasa? La parte reguladora generalmente se queda, ¿no? Se queda estática. ¿Por qué? Porque en este caso, los segundos mensajeros, el AMP cíclico o el GMP cíclico en el caso anterior, lo que tienen como función es precisamente separar, ¿no? Entonces va a ser la parte que se separa de la parte catalítica. Entonces se queda estática. Obviamente cuando termina todo este efecto, el segundo mensajero AMP cíclico, GMP cíclico, se separan de la parte catalítica y eso permite que la parte catalítica y la parte reguladora nuevamente vuelvan a unirse, ¿sale? Entonces, en este sentido, la parte reguladora no tiene esa actividad, ¿no? Solamente se queda estática o bueno, se queda en un momento dado estática cuando el AMP cíclico, este MP cíclico, se unen a esta molécula y separan
esa parte de la proteíncinasa. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Dígame. Cuando la parte alfa se separa, pero La al momento subunidad, de sí, regresa a su proteína o se va a la proteína inhibidora. no, en este caso, la subunidad alfa de la proteína G, por ejemplo, en el caso de AMP cíclico, la subunidad alfa de la proteína GS regresa a su posición original, ¿sí? O sea, regresa a la proteína G y la proteína GI separa su propia subunidad, o sea, son dos proteínas diferentes, ¿vale? Entonces, no se combinan como tal, sino la subunidad alfa de una proteína se separa, pero se vuelve a unir una vez que termina el efecto, ¿no? Para no estar todo el tiempo estimulando el efecto hormonal. Fíjense que esto es bien importante entender lo que esa parte de separar la proteína G es muy importante, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si en un momento dado existen factores que impidan que la subunidad alfa vuelva a regresar, pues se va todo el tiempo a llevar a cabo efecto. Entonces, hay patologías, hay microorganismos que tienen toxinas dentro de su arsenal patógeno, ¿sale? Por ejemplo, la bacteria de la tosferina o la bacteria del cólera tienen toxinas que impiden que esa subunidad alfa de la proteína G vuelva a regresar hacia esa proteína, ¿no? Entonces, si estas toxinas actúan, por ejemplo, en el caso de la tosferina, si la toxina actúa sobre esta proteína G y evita de que vuelva a regresar, pues el paciente presenta tos, tos, tos. O si, por ejemplo, hablamos de la bacteria del cólera, diarrea, 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 ¿sale? ¿Por qué? Por el simple hecho de no estar, de esa subunidad alfa, no volverla a regresar, ¿no? En el caso del intestino delgado, el intestino delgado como parte de sus acciones es secretar agua, secretar electrolitos. Entonces, hay una hormona que se llama polipéptido intestinal vasoactivo que lleva a cabo este efecto. Entonces, la bacteria del cólera hace que esa subunidad alfa de la proteína G ya no regrese. Entonces, todo el tiempo se va a estar llevando a cabo un efecto de secreción de agua y de electrolitos, pero en forma mayúscula. Entonces, esto que va a provocar diarrea, diarrea y una diarrea líquida, diarrea que puede inclusive matar a un paciente, ¿no? Entonces, vean qué tan trascendente puede ser esto. Otra trascendencia desde el punto de vista farmacológico, en el caso de la fosfodiesterasa, ¿no? Ahorita que estábamos mencionando GMP cíclico, hay fármacos como el Viagra, que es el sildenafil, que pueden en un momento dado inhibir a las fosfodiesterasas. Y entonces, si se inhiben las fosfodiesterasas, pues lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con el efecto de la hormona, ¿no? Vamos a tener GMP cíclico actuando todo el tiempo, ¿vale? O vamos a tener GMP cíclico con mayor actividad por un tiempo prolongado, y esto va a provocar ciertos efectos, ¿no? Entonces, bueno, el Viagra tiene efectos vasodilatadores sobre la vasculatura del miembro masculino, del pene. Entonces, ¿qué va a provocar? Precisamente al inhibir a la fosfodiesterasa, hace que haya una vasodilatación constante. Entonces, ese es el secreto farmacológico que, bueno, realmente no es un secreto, sino es conocer el mecanismo de acción de un medicamento en particular. ¿Vale? Bueno, vamos a ver en este caso el calcio, el mecanismo de acción de calcio. Este es un poquito complejo, pero bueno, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces, vamos a ver calcio inositol y vamos a ver que existen dos vías. La vía del trifosfato de inositol o del IP3 y del diacilglicerol. El diacilglicerol pues, es un lípido de la membrana, ¿sale? Entonces, tenemos a nuestra membrana celular, tenemos a nuestro receptor, ¿sale? Acuérdense que así nosotros representamos didácticamente a los receptores, pero recuerden que como están asociados a proteínas G, este receptor es de 7 dominios. Entonces ahora vamos a ver otra proteína G, en este caso una proteína GQ, con sus 3 subunidades, igual como en la anterior. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La hormona se acopla al receptor y esto va a provocar que se active ahora una enzima fosfolipasa C, ¿sale?
¿Cómo se va a activar? Pues precisamente con ayuda de la subunidad alfa de la proteína GQ. Entonces, esta proteína GQ desprende su subunidad alfa y esto va a provocar activación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a actuar sobre un fosfolípido de la membrana. En este caso, este fosfolípido de la membrana se llama bifosfato de fosfatidilinositol o PIP2. ¿Qué va a provocar? Pues que se formen dos moléculas derivadas de esto. Por un lado vamos a tener el trifosfato de inositol y por otro lado vamos a tener el diacilglicerol. ¿Sale? El diacilglicerol es un lípido derivado de esta acción de la fosfolipasa. Entonces vamos a ver por el momento, vamos a ver en este momento la vía del trifosfato de inositol, después vamos a abocarnos a la vía del diacilglicerol y después vamos a ver la inactivación de esta vía. Entonces vean, el trifosfato de inositol, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar dentro de la célula que los organelos que contienen almacenado calcio, a estos los vamos a conocer como calciosomas, ¿sale? Generalmente los sitios donde se almacenan calcio es en el retículo endoplásmico liso, en las mitocondrias también se pueden en este caso almacenar calcio. Entonces, estos calciosomas, que son organelos que almacenan calcio, lo que va a hacer el trifosfato de inositol es extraer todo este calcio de los calciosomas para, en este caso, extraerlo al citoplasma, ¿sale? Lo vamos a incorporar al citoplasma. Se extrae el calcio de los calciosomas y este calcio ya una vez que está dentro del citoplasma, se va a fijar a una proteína llamada calmodulina. Entonces, la calmodulina pues no es más que una proteína que fija calcio, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Este calcio que ya está dentro del citoplasma se fija a la calmodulina y esta calmodulina con el calcio forma el complejo calcio-calmodulina y esta calmodulina con calcio unido, hagan de cuenta que es como el AMP cíclico. ¿Qué va a hacer? Pues va a activar a una proteína sinasa, ¿sale? Que se llama calmodulina sinasa, calcio-calmodulina sinasa. No es más que una proteína sinasa, ¿no? Le llaman, de hecho, proteína sinasa C, ¿sale? O un tipo de proteína sinasa C. Entonces, esta calcio-calmodulina sinasa, igual que tiene una parte reguladora, una parte catalítica, pues lo que hace la calmodulina precisamente es esto, ¿no? Separar la parte catalítica de la parte reguladora, y bueno, la parte catalítica va a tener va a ser la parte activa de esta proteína sinasa, ¿sale? Va a activar enzimas por una parte para llevar a cabo un efecto citosólico, pero también, en este caso, la parte catalítica va a actuar como factor de transcripción, similar a lo que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, se activan factores de transcripción, ¿para qué? Para llevar a cabo un efecto hormonal. Entonces, tenemos, al final de cuentas, tanto efecto citosólico como efecto genómico, efecto nuclear. Viendo ahora, fíjense ahora, vamos a ver la vía del diacilglicerol, ¿sale? O sea, volvemos a lo mismo. Tenemos el receptor, proteína GQ, llega la hormona, se desprende la subunidad alfa de la proteína G para activar la fosfolipasa C, para actuar sobre un bifosfato de fosfatidilinositol, para transformarlo en trifosfato de inositol y diacilglicerol, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ver la vía del diacilglicerol, ¿sale? Fíjense muy bien, muchachos. Esto que quiero hacer una aclaración. Yo lo separo para verlo desde el punto de vista didáctico, pero en realidad todo esto está ocurriendo en forma simultánea. O sea, dentro de la célula, cuando llega el mensajero químico, la hormona, se están llevando a cabo tanto la vía del diacilglicerol como la vía del trifosfato de inositol, solamente que para fines didácticos y para fines de ver de qué forma actúan los segundos mensajeros, yo los separo de manera didáctica, ¿sale? Bueno, entonces, el diacilglicerol, que es una molécula lipídica, ahora va a actuar sobre una otra proteína sinasa C, a la que aquí le vamos a llamar diacilglicerol sinasa. Entonces, en la vía anterior veíamos una calmodulina sinasa, que es igual a una proteína sinasa C, y ahora vemos una diacilglicerol sinasa, igual con una parte catalítica y una parte reguladora. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el AMP cíclico, como el GMP cíclico, ¿sale? ¿Qué va a hacer? Se va a unir este diacilglicerol sobre la parte reguladora, ¿para qué? Para separar la parte catalítica. Y una vez que se separa la parte catalítica,
va a tener actividad tanto citosólica como nuclear. Entonces, se activan, por ejemplo, enzimas metabólicas, por ejemplo, a través de esta acción. O también, ¿qué puede pasar? La parte catalítica ingresa al núcleo. ¿Para qué? Para actuar como un factor de transcripción y ahora desempeñar un efecto nuclear, ¿no? Un efecto genómico. Al final de cuentas, ambos forman parte de los efectos de la hormona. ¿Sale? Bueno, ¿y qué pasa con la inactivación, muchachos? Ahora, así como veíamos en MP cíclico, una forma de inactivación a través de una fosfodiesterasa, pues aquí nosotros también tenemos que ver una forma de inactivar todo esto. Entonces, nuevamente repasando lo que vimos anteriormente, llega la hormona, ¿sale? Se activa se desprende la subunidad alfa de la proteína GQ, se activa la fosfolipasa C para que actúe sobre un bifosfato de fosfatidilinositol, ¿sale? Un PIP2, se forme IP3 o trifosfato inositol, diacilglicerol, y bueno, estas moléculas se activan obviamente proteinsinasas, ¿verdad? Proteinsinasa C, una calmodulina sinasa y una diacilglicerol sinasa, y al final de cuentas se va a llevar a cabo el efecto, ¿no? Entonces ya vimos las dos vías. Pero ¿qué pasa cuando ya se deja de llevar a cabo el efecto? Entonces, decíamos, la hormona no permanece de por vida, ¿no? En el receptor. Hay una unión reversible, entonces ya una vez que se lleva a cabo el efecto, la subunidad alfa de la proteína GQ regresa a su posición original, esto hace que se inactive la fosfolipasa C, y entonces esto provoca que una proteína GI, ¿sale? Ahora desprenda su subunidad alfa para activar a una fosfodiesterasa. Entonces aquí otra vez volvemos a ver a la fosfodiesterasa, la cual se activa. ¿Para qué? Para que entonces la fosfodiesterasa actúe impidiendo la conversión de PIP2 en trifosfato inositol y diacilglicerol. Entonces, si se inhibe en este caso esta conversión, este fosfolípido, este bifosfato de fosfatidilinositol, nuevamente se queda como fosfolípido de la membrana y ya no tiene actividad biológica, ya no tiene actividad hormonal. Entonces, para que esto se pueda, en este caso, revertir, pues igualmente regresa la subunidad alfa de la proteína GI. ¿Para qué? Para inactivar a la fosfodiesterasa y una vez que se inactiva, pues otro mensajero puede llegar al receptor para volver a desarrollar todo este mecanismo de acción. Entonces vean que este mecanismo de acción fue un poquito más complejo, tuvimos que ver dos vías distintas, ¿sale? Pero al final de cuentas, eh, traté de hacerlo lo más didáctico posible para que se pudiera entender tanto la vía del diacilglicerol como la vía del trifosfato de inositol. Recuerden, la vía en la cual se extraen calcio de los calciosomas, participa la calmodulina, es la vía del trifosfato de inositol, la vía del IP3, y la vía del diacilglicerol, pues es muy similar a la del AMP cíclico y a la del GNP cíclico. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, antes de pasar a cascada de sinasas? Yo sí, profe. Díganme. El efecto hormonal por enzimas y en el núcleo o en el genoma, ¿pasan al mismo tiempo o son separados? Sí, así como yo separé las vías, la del trifosfato inositol y la del diacilglicerol, pues igual de forma simultánea se llevan a cabo, o sea, es decir, las proteinsinasas, la parte catalítica, en este caso la parte activa, tiene efectos tanto en el citoplasma como dentro del núcleo. Entonces, igualmente ocurren de manera simultánea, ¿vale? Nada más que la diferencia es el tiempo que llevan a cabo una y otra, ¿no? Una es más rápida, porque se lleva a cabo ahí inmediatamente en el citoplasma, y otra es más tardía, porque el hecho de activar factores de transcripción, traducción, síntesis de proteínas, pues conlleva un poquito de proceso un poquito más largo, ¿no? Entonces, aquí la única diferencia sería el tiempo en que se lleva a cabo un efecto y otro, pero en forma simultánea se llevan a cabo ambos, ¿vale? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, pasamos entonces a sinasas, muchachos, a tirosina sinasa. Aquí a diferencia, muchachos, voy a poner de este lado, porque tenía dos diapositivas de esto. Entonces, muchachos, ahora vamos a ver la cascada de sinasas. Esta cascada de sinasas es muy, muy interesante. Esta cascada es muy, muy bonita, muy, muy padre, porque este es el mecanismo de acción, o en este caso a la hormona que vamos a representar
en este mecanismo de acción es a la insulina. Este es el mecanismo de acción, de hecho, de la insulina. Pero también hay hormonas como los factores de crecimiento similares a insulina que utilizan este mecanismo de acción. Entonces, aquí, muchachos, vamos a mencionar en este caso a la insulina como ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver a la cascada, a la primer cascada de sinasas, que es la cascada de sinasas intrínseca, ¿vale? En este caso vamos a representar a la insulina como ejemplo. Entonces, tenemos otra vez a la membrana. Fíjense muy bien aquí, muchachos. Aquí a diferencia de los mecanismos de acción anteriores, aquí no hay proteínaje, ¿sale? Aquí no hay presencia de proteínaje. Generalmente estos tipos de receptores no atraviesan 7 veces la membrana. En este caso solamente la atraviesan una sola vez. En los anteriores veíamos receptores de 7 dominios porque estaban asociados a proteína C. En este caso, aquí vemos un receptor de un dominio, ¿sale? Entonces tenemos, en este caso, el receptor que estamos viendo aquí es el receptor de insulina, que tiene como características, tiene 2 subunidades, 2 partes, 2 alfas y 2 betas, ¿sale? Bueno, en este caso, la parte alfa es la que va a recibir a la hormona, ¿sale? Va a ser la parte del dominio de reconocimiento hormonal, y la parte beta va a ser donde se lleva a cabo toda la cascada de sinapsis. Entonces, ¿qué pasa? Llega la hormona y miren lo que le ocurre al receptor. El receptor se junta, ¿sí? Se junta entre sí. A esto nosotros le conocemos como dimerización, ¿sale? Entonces, cuando llega la hormona en el receptor se dimeriza. Y esta dimerización, muchachos, va a ser muy importante. Fíjense que aquí algo que destacar en el receptor es que en la parte beta, en la parte donde se va a llevar a cabo la cascada, vamos a encontrar aminoácidos tirosinas, ¿sale? Estas tirosinas nosotros las vamos a representar aquí con estas líneas azules, ¿sale? Estos representan los aminoácidos tirosina dentro del receptor de insulina o dentro del receptor de este mecanismo de acción. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el receptor recibe a la hormona, se dimeriza? Lo que va a ocurrir en este caso es una fosforilación del receptor, una autofosforilación del receptor. ¿En dónde se va a fosforilar? Se va a fosforilar en las tirosinas, en los aminoácidos tirosinas, ¿sale? Entonces, algo que nosotros debemos de destacar en este mecanismo de acción y por el cual se llama cascada intrínseca, cascada de sinasas intrínseca, es que aquí el receptor se autofosforila, ¿sale? Bien importante esto, ¿no? Entonces, se llama cascada de sinasas. Acuérdense que sinasas significa fosforilar, incorporar fosfato, ¿sale? Entonces, el receptor se autofosforila, es decir, tiene la capacidad, una vez que se dimeriza, de incorporar fosfato en las partes de tirosina. ¿Es importante que se fosforile en tirosina? Sí, porque si no se fosforila en tirosina, no se desarrolla la cascada, ¿sale? Bien importante esto. Entonces, se fosforila en tirosina. Pero una vez que se fosforila, pues se lleva a cabo toda la señalización, ¿sale? En este caso, toda la señalización que se va a llevar a cabo va a ser una cascada de fosforilaciones. Entonces, todas las moléculas que vamos a ver aquí se van a ir fosforilando una vez que ocurre eso. Entonces, vamos a ver 2 vías. Una vía que le llamamos la vía del PI3K o PKB. Ahorita vamos a ver qué son estas moléculas. Entonces, vamos a ver primero la vía de la PI3K, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una molécula que se llama sustrato de receptor de insulina, ¿sale? La cual, ¿qué va a hacer? Se va a pegar al fósforo que se había, en este caso, se va a pegar al receptor ya previamente fosforilado. Este se va a fosforilar y este a su vez va a fosforilar a esta molécula que es la PI3K. La PI3K es la fosfatidilinositol 3-sinasa. ¿Qué va a ocurrir? Se va a fosforilar. Fíjense muy bien, muchachos, esta PI3K va a tener una función muy importante. ¿Por qué? Porque esta PI3K va a provocar que un transportador de glucosa tipo 4, un GLUT4, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a expresar a la membrana y este transportador de glucosa, ¿qué va a provocar? Que las moléculas de glucosa que nosotros tenemos circulando en el plasma, ¿qué va a hacer? Miren, yo siempre me gusta mucho representarlo como esto, ¿no? como un reguiletito, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Este transportador GLUT4 va a hacer que las glucosas que están en el plasma, en la sangre, se incorporen a la célula.
¿sale? Entonces, esta glucosa puede ingresar gracias a la insulina, y esto como tal sería uno de nuestros efectos hormonales más importantes. Entonces, vean, ¿qué tan importante es este mecanismo de acción? ¿Sale? ¿Qué tan importante es el hecho de fosforilar en tirosina? Que si tú no fosforilas en tirosina, pues ya no llevas a cabo este mecanismo de acción. Y esto es lo que ocurre en la diabetes, esto es lo que ocurre en la resistencia a la insulina, que en lugar de poderse fosforilar en tirosina, se fosforila en serina, se fosforila en otro aminoácido que no debe de fosforilarse. Entonces, ya con el simple hecho de no fosforilarse en el sitio correcto, ya no puedes llevar a cabo toda esta acción. Ya no puedes, en este caso, el GLUT4 expresarlo, meter las moléculas de glucosa, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues toda la glucosa que está en el plasma se acumula, ¿sale? Se elevan los niveles de glucosa, y esto provoca diabetes en un momento dado, ¿no? Provoca diabetes, pero no es por una mala secreción de insulina, sino más bien la insulina está presente, pero lo que ocurre en la acción es que no hay una buena señalización, ¿no? ¿Por qué? Porque hay resistencia a la insulina, ¿sale? Esta es la base, digamos, de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿no? Por resistencia a la insulina. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué provoca en un momento dado que en lugar de fosforilarse en tirosina se fosforila en serina? Muy fácil, muy sencillo. El tejido adiposo en obesidad, cuando una persona está con sobrepeso o con obesidad, sobre todo con obesidad abdominal, produce unas sustancias químicas nocivas, unas citocinas del tejido adiposo que van a impedir que esos residuos, que esas tirosinas se puedan fosforilar en el sitio adecuado, ¿no? Que se pueda llevar a cabo la fosforilación. Entonces, esas citocinas del tejido adiposo fosforilan en serina en lugar de fosforilar en tirosina. Y ya con que fosforilen en serina, ya no se lleva a cabo el efecto. Entonces, vean la trascendencia de la obesidad como un factor de riesgo para poder presentar resistencia a la insulina. Pero bueno, vamos a regresar nuevamente a la cascada. Entonces, la PI3K, ¿sale? No es necesario que se aprendan todas estas moléculas, ¿sale? Lo que me interesa es que vean cómo se lleva a cabo la cascada de señalización. Entonces, la misma PI3K, además de que produce este efecto, también va a continuar la cascada de señalización, ¿sale? Entonces, la PI3K va a fosforilar a un bifosfato de fosfatidilinositol, ¿sale? Muy similar al que vimos en calcio, ¿sale? Este se caracteriza por tener dos fosfatos. ¿Y qué es lo que va a hacer la PI3K? Pues va a incorporarle un tercer fosfato, lo va a fosforilar, ¿sale? Por eso se llama cascada de sinasas. Pues ahora lo convertimos en PIP3, 3,4,5-trifosfato de fosfatidilinositol. Y este PIP3 activa a una PDK, una proteína sinasa dependiente de PIP3, y esta va a activar a una proteína sinasa B. Entonces, esta es importante, ¿verdad? Porque esta es nuestra proteína sinasa muy similar a la que vimos en los anteriores mecanismos de acción. Entonces, esta proteína sinasa B, ¿sale? O también algunos le llaman AKT, se fosforila. Aquí hay diferencias, que no hay parte reguladora, parte catalítica, sino la propia proteína sinasa B se fosforila. ¿Y qué hace? Pues esta activa enzimas metabólicas como parte del efecto citosólico, ¿sale? Y por otro lado, también va a actuar como un factor de transcripción a nivel nuclear, va a activar factores de transcripción para llevar a cabo este efecto hormonal. Entonces, igual, la proteína sinasa B, por ejemplo, puede activar enzimas metabólicas como enzimas de la glucogenogénesis, ¿no? La contraria a la glucogenólisis. Si el glucagón activa la glucogenólisis, esta insulina va a activar a la glucogenogénesis. Entonces, lo que va a hacer, en este caso, la insulina, además de incorporar glucosa, también lo que va a hacer es activar enzimas clave de las vías metabólicas que son activadas por insulina. Por ejemplo, la glucogenogénesis y su enzima clave, que es la glucógeno-sintetasa, va a ser tanto activada como sintetizada gracias a la insulina por esta actividad, por esta acción. ¿Sale? Pero no solamente esta es la única cascada de señalización, tenemos otra vía, la vía de la MAP. Esta nosotros le conocemos como la vía genómica, la vía en la cual los mensajeros como la insulina van en este caso a promover la división celular, la mitosis, ¿no? Van a tener actividad mitogénica. Recuerden que esta cascada de señalización, esta cascada de tirosinasa se lleva a cabo por hormonas promotoras del crecimiento. Entonces resulta que la insulina es una promotora del crecimiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a activar esta vía de señalización. Entonces vean, muchachos, ahora
va a activarse una proteína SH2, insisto, no es necesario que se aprendan los nombres tan estrictamente. Esta proteína SH2 se fosforila, fosforila a una molécula que se llama GRB, esta a su vez activa una proteína que se llama SOS, a una RAS, a una proteína RAF intracelular, a MEC y finalmente a un MAP. MAP significa proteína sinasa activadora de mitosis. Entonces, MAP va a ser muy similar a esta, va a ser una proteína sinasa al final del día. Entonces, recuerden que las proteínas sinasas, muchachos, actúan como factores de transcripción. Entonces, esta MAP, una vez que ya está fosforilada, ingresa al núcleo, activa factores de transcripción para llevar a cabo el efecto propio de la hormona, ¿no? Esta vía de señalización, si esta va a promover efectos metabólicos, ¿sale? Por eso le llamamos vía metabólica, esta por otro lado va a activar la mitosis, ¿sale? Entonces es una proteína sinasa activadora de la mitosis, es decir, de la división celular. La insulina y factores de crecimiento locales o algunos como los factores de crecimiento similares a insulina, para llevar a cabo su efecto promotor del crecimiento y del desarrollo celular, ¿sale? De la división celular, utilizan esta vía de señalización. Entonces vean que son dos vías. Aquí, ¿qué es lo que quiero llegar con esto, muchachos? Antes de pasar a la parte de inhibición, que vean que toda esta cascada de señalización es una cascada, ¿sale? Es una cascada en la cual se fosforilan moléculas intracelulares. ¿En dónde se van a fosforilar todas estas moléculas? Igual que en el receptor. O sea, todas las moléculas se fosforilan en los aminoácidos tirosinas. Por eso se llama tirosina sinasa intrínseca, ¿sale? El receptor se fosforila en tirosina y una vez que se autofosforila el receptor, todas estas moléculas que se están fosforilando en cascada se fosforilan en tirosina. Entonces, con que una se fosforile en serina o en algún otro sitio equivocado, ya no se lleva a cabo esta acción. Entonces, ¿qué pasa ahora para inhibir el asunto? La hormona se desprende del receptor y ahora para que ya no se esté todo el tiempo llevando a cabo efecto de tirosina sinasa, no me conviene que en un momento dado se esté todo el tiempo replicando la célula, porque si no esto provocaría la generación de un tumor maligno. Entonces, ¿salen? Y tampoco que se lleve a cabo esta vía, ¿verdad? Esta vía todo el tiempo, porque si no caeríamos en hipoglucemia, ¿sale? Entonces, la enzima tirosina fosfatasa va a inhibir el efecto, así como existía una fosfodiesterasa, la tirosina fosfatasa inhibe todo esto. Entonces, ¿qué va a hacer la tirosina fosfatasa? Vean, la tirosina fosfatasa desfosforila. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora, desfosforila toda esta cascada, y entonces el receptor se desfosforila, y una vez que se desfosforila, pues se desfosforila todo, y cuando vuelva a llegar un mensajero, vuelve a llevarse a cabo toda esta cascada de señalización. ¿Vale? Y tenemos otra, que también es cascada de tirosina sinasa, ahora la llamamos tirosina sinasa extrínseca, o JAK-STAT. Entonces, en la anterior cascada de señalización, el receptor se autofosforilaba. En esta ocasión no se va a autofosforilar. Vean lo que ocurre. Entonces, tenemos un receptor, ¿sale? De un dominio, ¿vale? Entonces, aquí llega la hormona. En este caso, este mecanismo de acción de JAK-STAT se va a llevar a cabo por hormonas como la hormona de crecimiento, aclaro, la hormona de crecimiento, la prolactina utilizan esta señalización, la eritropoyetina utilizan también esta señalización, ¿sale? Entonces, hormona de crecimiento y prolactina son las más destacables que vamos a ver en todo este semestre. Entonces, llega una hormona como la hormona del crecimiento, por ejemplo, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a juntar dos moléculas al receptor llamadas JAK. Estas JAK se llaman así porque les pusieron de acuerdo a la figura, le llamaron proteína Janus, ¿sale? O Janus sinasa. ¿Por qué? Porque cuando la vieron, se dieron cuenta que se parecía mucho al dios Janus, al dios Jano, ¿sale? Dios Jano. Entonces, por eso le llamaron Janus sinasa. Pero también la palabra JAK se llama, ¿por qué? Porque como ya existían muchas proteínas sinasas, pues dijeron, una sinasa más, ¿no? Just another kinase. Bueno, una sinasa más y por eso se le quedó también como JAK. Entonces se le puede llamar JAK porque es o Janus sinasa o just another kinase, ¿no? Bueno, eso es un detalle, ¿no? ¿Qué es lo que hace la JAK? La JAK, precisamente al ser una sinasa, se fosforila y vean lo que ocurre. Una vez que se fosforila JAK, ¿qué va a provocar?
Pues los mismos residuos de tirosina que tiene el receptor, ¿sale? Intracelulares, ¿sale? En el dominio de amplificación, se van a fosforilar. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Pues que aquí, en este caso, no se va a autofosforilar, ¿sale? A diferencia, número uno, hay dos diferencias. Primero que nada, en el anterior se dimeriza el receptor y se autofosforila. Y en este no se dimeriza el receptor y tampoco no se autofosforila. No se autofosforila porque necesita de Jack, de la presencia de Jack, una vez que la hormona llega al receptor. Jack, una vez que se acopla al receptor, es lo que va a provocar que el receptor se autofosforile, ¿sale? Entonces, a diferencia del otro, no se autofosforila. Por eso este mecanismo de acción de cascada extrínseca, ¿sale? Se le llama así porque el receptor no se autofosforila, sino que es gracias a Jack. Y se le llama Jack Start porque ahorita vamos a ver qué pasa con Start. Bueno, entonces tenemos ahora la presencia de nuestro segundo protagonista. Ya vimos Jack por una parte y Stat por otra parte, que Stat no significa, o bueno, la palabra Stat significa transductor de señal y activador de la transcripción. Vean lo que ocurre. Esta molécula, una vez que se fosforila el receptor, ¿verdad? Por reacción de Jack, Stat se va a fosforilar. Entonces, se fosforila en el receptor, este mismo se fosforila, y vean lo que ocurre. Se van a juntar los dos stats, es decir, se van a dimerizar los stats una vez que están fosforilados, y los vamos a ver ahora de esta manera. Entonces, stat, sale esta molécula stat, una vez que el receptor se fosforila, stat se fosforila, se dimeriza stat, ¿y qué creen que es lo que pasa? Entonces, stat va a ingresar al núcleo y va a actuar como un factor de transcripción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar factores de transcripción para llevar a cabo el efecto de la hormona. ¿Vale? Entonces, por esa razón se llama JAK-STAT. Entonces, ¿qué pasa? Ya una vez que se lleva a cabo el efecto, me queda claro que no puedo estar todo el tiempo estimulando el crecimiento, porque esto me provocaría enfermedad, ¿sale? Por ejemplo, cuando hay un adenoma hipoficiario de células que produzcan mucha hormona de crecimiento, están sobreactivando toda esta cascada y entonces conlleva una enfermedad que se llama acromegalia, ¿sale? O gigantismo, si es una persona, es un niño, es un adolescente que todavía tiene sus cartílagos de crecimiento activos, ¿no? Si es un adulto, pues lo lleva a un problema de acromegalia. Entonces, para que no se esté todo el tiempo activando JAK-STAT, entonces, ¿qué pasa? La hormona se desprende de su receptor, ya se pierde en este caso, bueno, el efecto hormonal cede, y ahora para inactivar, así como veíamos fosfoliesterasas y tirosinas fosfatasas, aquí vamos a ver una molécula que se llama SOX. Esta SOX va a ser la que va a inhibir todo el proceso. Esta SOX se llama así porque es una proteína supresora de señalización por citocinas. Se llama así porque las citocinas ocupan este mecanismo de acción. Allá cuando vean inmunología, cuando vean sus clases en inmuno y les digan cuál es el mecanismo de acción de las citocinas, pues es el que están viendo en pantalla. Entonces, SOX, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hace tirosina fosfatasa. Va a separar, va a desfosforilar JAK por una parte y por otra parte va a desfosforilar al receptor. Entonces, desfosforila, SOX hace lo mismo que tirosina fosfatasa. Entonces, ¿qué pasa? Ya una vez que se desfosforila el receptor, pues ya en este caso JAK ya no tiene participación y por lo tanto el receptor deja de estar fosforilado y puede volver a recibir nuevamente a un nuevo mensajero para volver a desempeñar toda esta cascada. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, de cascada de sinasas, intrínseca o extrínseca? Yo tengo una duda en tanto al STAT. ¿Va a activar solo factores de transcripción o también puede activar factores de enzima? Bueno, factores enzimáticos. Bueno, de hecho, fíjate que algo muy curioso en este mecanismo de acción es que no lo mencioné ahorita, pero también una vez que el receptor se fosforila, no solamente fosforila STAT, sino también puede llevarse a cabo tanto la vía de la PI3K como la vía de la MAP. Entonces, esas dos vías, bueno, en el caso particular de la vía de la PI3K y de la PKB, puede activar enzimas. STAT, más que activar enzimas intracitoplasmáticas, lo que va a hacer es activar factores de transcripción para sintetizar
enzimas clave. Por ejemplo, yo te podría decir, la hormona del crecimiento, aparte de que tiene funciones de crecimiento, tiene funciones metabólicas. Por ejemplo, activa la gluconeogénesis, mucha gluconeogénesis. Entonces, cuando STAT se activa, cuando STAT se dimeriza y actúa como factor de transcripción, activa la síntesis de enzimas clave de la gluconeogénesis. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, la fosfonol piruvato carboxisinasa, ¿no? Estas enzimas ya las vamos a ver en su debido momento. No es ahorita necesario que se las aprendan, pero váyanlas estudiando, se los recomiendo. Entonces, una enzima como la fosfonol piruvato carboxisinasa, que es de la gluconeogénesis, es sintetizada gracias a este mecanismo de acción, gracias a que STAT se fosforila, se dimeriza y actúa como factor de transcripción. Ya cuando actúa como factor de transcripción, activa la síntesis de proteínas. Puede ser la síntesis de enzimas metabólicas o puede ser la síntesis de otro tipo de proteínas. Por ejemplo, si es una hormona que promueve el crecimiento, pues parte de promover el crecimiento es promover la proteogénesis, promover la síntesis de proteínas como la colágena, como la actina, ¿sale? ¿Para qué? Pues para mantener cartílago, hueso en buen estado, para mantener piel en buen estado, ¿sale? Para renovación celular, ¿sale? Entonces, bueno, más que ser activadora en forma citoplasmática, actúa como un factor de transcripción para desempeñar un efecto nuclear, actúa como factor de transcripción. No sé si respondí tu duda o te enredé un poco más. No, no, sí, todo perfecto. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda? Profe, en la parte intrínseca, bueno, en el tipo intrínseco, ¿para qué servía la glucosa que ingresaba? ¿Para qué crees? ¿Tú para qué crees que te sirva la molécula de glucosa? No, no sé. ¿No sabes para qué utilizas una glucosa en una célula? ¿Alguien que nos pueda comentar para qué nos Sería sirve? para la obtención de energía, ¿no? Pues claro, exactamente, ¿verdad? ¿Para qué incorporamos glucosa? Bueno, primero que nada, para que nuestros niveles de glucosa en la sangre estén en niveles normales, ¿no? Pero la glucosa es la gasolina principal de nuestro organismo, ¿no? O sea, no es la única fuente de energía, pero ya vamos a ver en su momento que la glucosa, a través de la glucólisis, la glucosa se incorpora a la célula y una vez que la glucosa entra a la célula, se lleva a cabo la vía de la glucólisis para obtener energía, ¿no? Es nuestra primera fuente energética, de hecho se considera la principal, ¿no? No es la única, podemos obtener energía a través de los ácidos grasos, podemos obtener energía en muy pequeña parte por parte de los aminoácidos, ¿no? De la dieta, pero la glucosa toda la energía, el 55-60% se obtiene por parte de la energía, naturalmente se obtiene de glucosa. Entonces, ¿para qué metemos energía? Pues nada más para la función menor de obtener energía, ¿no? Nada así, algo muy, muy minúsculo, ¿no? Por supuesto que es algo muy importante. Y no solamente eso, sino que también una vez que tienes energía, pues vas a poder almacenar glucógeno, sobre todo en hígado y músculo, ¿no? Ahí es donde vamos a ver, en este caso, esas funciones. Fíjense, muchachos, entonces, bueno, ya estamos como que tocando un poquito sobre vías metabólicas, entonces váyanle ya estudiando, muchachos, vayan ya dándole un repaso a lo que son vías metabólicas, pues para precisamente no seguir con las dudas, ¿no? De que, pues, ¿para qué me sirve la glucosa, no? Pero bueno, no hay ningún problema, aclaramos en este caso la duda, ¿no? Vamos a ver entonces ya para cerrar, mecanismos de acción. En mecanismos de acción de receptor intracelular, y vamos a ver el primero, que es el intracitoplasmático. Este mecanismo de acción lo ocupan hormonas como el cortisol, como la aldosterona, ¿no? Hormonas esteroideas principalmente. Entonces, en este caso, vamos a ver a una célula, vamos a tener la membrana, el citoplasma y el núcleo. Y aquí, miren, muchachos, lo que quiero que destaquemos. Aquí nosotros vamos a tener al receptor de la hormona, ¿vale? ¿Qué vamos a identificar en el receptor hormonal? Vamos a identificar una parte amino, un extremo amino, una parte carboxilo, pero aquí lo más importante de todo es un espacio que es el sitio donde va a llegar la hormona, al que le vamos a conocer como elemento de respuesta a hormona. Este elemento de respuesta a hormona es una parte de la cromatina, donde precisamente se va a llevar a cabo el efecto hormonal de este tipo de hormonas, ¿sale? Vean entonces, muchachos, cómo se encuentra en este caso este receptor. Entonces, este espacio que estoy señalando con la flecha es el que conocemos como elemento de respuesta a hormona. ¿Qué es lo que pasa, muchachos?
Entonces tenemos a una hormona esteroidea como el cortisol, por ejemplo, ¿vale? Y aquí otro protagonista que vamos a ver en este caso es la proteína de choque térmico, la proteína de golpe de calor, o también llamada proteína chaperona, ¿vale? Se llama proteína de shock térmico, proteína de golpe de calor, proteína chaperona, como le quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hormona llega al receptor, ¿sale? Al receptor hormonal. En este caso, bueno, llega la proteína de choque térmico, se une, y vean lo que va a hacer la proteína chaperona. La proteína de choque térmico acompaña al receptor, acompaña a la hormona a incorporarse al núcleo. Y entonces ya aquí, una vez que la hormona y la proteína de choque térmico llegan al núcleo, ahora se separan, y ahora vean lo que va a hacer la proteína de choque térmico. Se llama así por esta razón. ¿Qué hace? La parte carboxilo, por acción de un golpe, por acción mecánica, y también por energía calorífica, hace que se desplace la parte carboxilo, ¿sale? Por eso se le llama proteína de choque térmico, proteína de golpe de calor. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que el espacio del elemento de respuesta a hormona se libere para que la hormona pueda llegar libremente a ese sitio de la cromatina, y entonces ya una vez que la hormona llega a ese sitio, ¿qué pasa? Se activan el efecto de la hormona, se activan, es decir, factores de transcripción. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el efecto de la hormona. Entonces, vean, aquí participa una proteína de choque térmico. La proteína de choque térmico hace que ese elemento de respuesta a hormona se libere. ¿Para qué? Para que la hormona esteroidea pueda incorporarse. Entonces, si se dieron cuenta aquí, en este mecanismo de acción, la hormona tuvo que hacer una escala en el citoplasma. Por eso a este mecanismo de acción le llamamos de receptor intracitoplasmático. A diferencia de las hormonas que utilizan receptor intranuclear, como son las hormonas tiroideas, vean lo que ocurre. Nuevamente tenemos a nuestra célula, nuestra membrana, nuestro citoplasma, nuestro núcleo, nuestra cromatina, y tenemos igual nuestro receptor con nuestra parte amino, con nuestra parte carboxilo, y con nuestro elemento de respuesta a hormona, que es este espacio que decíamos, ¿no? Es el sitio donde llega la hormona, ¿sale? En la cromatina. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que la parte carboxilo no está estorbando ese espacio del elemento de respuesta a hormona, ¿sale? Entonces aquí no se requiere de una proteína de choque térmico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hormona, como una hormona como las hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿sale? Hormonas como la vitamina D, hormonas como los estrógenos, ¿qué pasa? Se incorporan a la membrana, no hacen escala en el citoplasma, sino se incorporan directamente al núcleo, atraviesan tanto la membrana celular como la nuclear, y se incorporan luego e inmediatamente al elemento de respuesta a hormona para activar factores de transcripción y por lo tanto generar el efecto de la hormona. Aquí es mucho más sencillo, ¿no? Aquí no se requiere de la proteína de choque térmico, ¿no? No se requiere de este golpe de calor que desplaza esa parte carboxilo, ¿sale? Sino que llega directamente, ¿no? Así como gordita en tobogán dirían en el argot coloquial, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda en la cascada de cinasas. Uh-huh. La intrínseca, ¿pueden suceder las dos vías al mismo tiempo? Ah, claro. Pero acuérdense muy bien, muchachos, ¿sí? Acuérdense muy bien que yo lo pongo en forma separada, ¿sale? Yo lo pongo en forma separada porque lo ponemos así para fines didácticos, ¿sale? O sea, cuando tú dimerizas al receptor, cuando llega la hormona como la insulina, se dimeriza el receptor, se autofosforila en los residuos de tirosina, ¿no? En los aminoácidos tirosina, ¿sale? En el momento que se fosforila el receptor, se lleva tanto la cascada de cinasas, o sea, la vía de la PI3K y la PKB, como la vía de la MAP, o sea, ambas vías. Lo que pasa es que nosotros lo vemos aquí en forma separada, ocurre muy similar a lo que ocurre con difosfato de inositol y diacilglicerol, las dos vías. Las separamos para fines didácticos, pero en realidad, esto se lleva a cabo en forma simultánea, ¿sale? Y ojo, muchachos, quiero aclarar también algo. Aunque nosotros en los esquemas lo ponemos que se lleva a cabo todo en el citoplasma, en realidad todo esto está ocurriendo en la membrana, hablando en particular de los mecanismos de acción de receptor de membrana, ¿sale? Ya las proteincinasas ya son enzimas intracitoplasmáticas, aquí sí ya serían del citoplasma para abajo, ¿no? Pero la gran mayoría de todos estos mecanismos de acción se llevan a cabo en la membrana, pero para fines didácticos, para fines que se entienda cómo se lleva a cabo el mecanismo de acción, pareciera que todo se lleva a cabo en el citoplasma, lo cual no es así. En realidad todo esto se lleva a cabo en la membrana. ¿Respondí tu duda?
Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctora Graciela, ¿algo que comentar? Sí, bueno, me quedé sin internet, pero ya estoy otra vez de regreso. Nada más acuérdense, chicos, que las vías son como los apagadores. Entonces, cuando llega la hormona, se activa o se prende esa vía. ¿Y quién la apaga? La fosfodiesterasa, porque se tiene que estar apagando esa vía. Nada más eso recuérdenlo. Y nada más creo que era lo único que tenía que comentar. No sé si hay alguna otra duda. Yo nada más tengo duda de cómo se activa, bueno, cómo se fosforila el receptor, o sea, de dónde saca ese ese fosfato, ese grupo. Bueno, el fosfato, ahora sí ya estoy con el audio. Mira, el fosfato forma parte de la célula en este caso, ¿no? O sea, se obtiene, forma parte de los elementos básicos de la propia célula. Entonces, cuando se lleva a cabo este mecanismo de acción y el receptor se activa como tal, en ese momento se detecta la activación del receptor hormonal y en ese momento el fosfato es atraído, es algo así como lo que ocurre con un imán, ¿no? Si tú le pones, si tú tienes un metal, un objeto metálico y le pones un imán, luego lo atrae. Lo mismo ocurre con el fosfato. Una vez que este receptor se dimeriza, el fosfato automáticamente detecta que este receptor está activado dentro de la célula y es atraído, ¿no? Por ese receptor, ¿no? Al sitio específico que es la tirosina. ¿Alguna Ok, otra muchas duda? gracias. ¿Alguna otra duda, perdón? Yo, El receptor intracelular, ¿cómo se llamaban los que estaban con el elemento de respuesta a la hormona? El que era como un cuadrito y un rombo. Es Bueno, que son no. los extremos del receptor, o sea, Vale. es la parte amino y la parte carboxilo, ¿no? Forman parte del receptor. Aquí, pues, básicamente lo relevante del asunto es que, bueno, son dos partes del receptor, pero aquí lo que nos interesa es saber que existe un elemento de respuesta a hormona que es en donde llega la célula, donde llega, perdón, la hormona. Y aquí el que también cobra relevancia es en la parte carboxilo, que es lo que está como que estorbando, ¿no? Está estorbando en este caso, digamos en la imagen, está estorbando al elemento de respuesta a hormona. Por eso la relevancia de la proteína de shock térmico, porque lo que va a provocar es el desplazamiento de esta parte, de este otro extremo carboxilo. Una vez que se desprende, una vez que la parte carboxilo se desplaza, deja libre al elemento de respuesta a hormona para que la hormona pueda incorporarse y llevar a cabo su acción. Pero bueno, para fines prácticos, entonces son los dos extremos, ¿no? El extremo amino y el extremo carboxilo. ¿Alguna otra duda? yo. Dígame. ¿Y cómo se van a inhibir lo de las hormonas con los receptores intraplasmáticos e intranucleares? Los de receptor intracelular. Pues es una muy buena pregunta, la verdad, es una excelente pregunta. Como tal, nosotros no destacamos un mecanismo de inhibición, sino ya por el simple hecho, ya con el hecho, recuerda muy bien que los receptores, por concepto, son saturables, que significa que una hormona llega a un receptor y ya no puede ser desplazada por otra hormona diferente, ¿no? O otra hormona de su misma naturaleza química, pero que puede desplazar. Bueno, aquí recuerda también que el receptor aparte de ser saturable, es reversible, su unión es reversible. ¿Qué quiere decir? Una vez que la hormona cumple con su objetivo de llevar a cabo su mensaje, la hormona y el receptor se desunen, y una vez que se desunen, esa sería, digamos, la forma de inhibir al mecanismo de acción. O sea, aquí no vemos como tal enzimas, no vemos fosfodiesterasas, no vemos tirosinas fosfatasas, ni SOC, ni nada, sino que en este caso la hormona se inhibe la acción en el momento que la hormona se desprende del elemento de respuesta hormonal. También aquí participan otras moléculas como correpresoras, y bueno, hay coactivadores y correpresores, pero bueno, para no meternos en tantos líos,
decimos que la forma de inhibirlo es que una vez que el receptor se desprende de ese elemento de respuesta a hormona, esa es la forma de inhibirlo. Chicos, ya no vimos mecanismos de retroalimentación, pero no se preocupen, nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos sesión a las 8 de la mañana. Mañana la doctora Graciela nos va a presentar este tema muy, muy interesante, muy, muy padre, ¿sale? Vamos a ver mecanismos de retroalimentación positiva y negativa con algunos ejemplos. Y vamos a dar inicio a lo que es metabolismo intermedio, la unidad número 2. Recuerden que mañana, muchachos, se lleva a cabo también a las 9:30 de la mañana, se lleva a cabo su primer parcial, ¿sale? Su parcial de unidad. Entonces, yo les voy a mandar hoy el link para tanto la sesión de mañana como el link para realizar el examen. Ojo, si ustedes le dan clic al enlace del examen, no van a poder ingresar porque el examen está cerrado. El examen se va a abrir mañana a las 9:30 de la mañana, es decir, vamos a tener una hora solamente de sesión, de 8 a 9. No, perdón, vamos a tener, una hora y media. De 8 a 9:30 vamos a tener sesión con ustedes, y a las 9:30 inmediatamente, a las 10, aplican su examen parcial, ¿vale? Entonces, a las 9:30 se abre el examen y a las 10 en punto se cierra, ¿vale? A las 10 de la mañana en punto se va a cerrar. Entonces, se aplica en la mañana para que no se vayan a perder que si es en la noche, no es en la mañana, ¿vale? De 9:30 a 10 de la mañana. A las 10 en punto de la mañana se cierra el examen, muchachos. Si hay alguna persona que no le dé clic al formulario, que antes de la hora pactada, ya no va a poder recibir respuestas y por lo tanto se va a quedar el examen anulado. Por favor, calculen su tiempo, es media hora, son 30 minutos, son 20 preguntas. El examen está muy sencillito y prácticamente incluye todo lo que ya hemos visto hasta el día de hoy y parte de lo que vamos a ver mañana, ¿vale? Pues mañana con mecanismos de retroalimentación, pues nada más es para concluir la unidad, ¿vale? Revisen el tema de mecanismos de retroalimentación negativa, retroalimentación positiva, chequen ejemplos, hay material en la plataforma, por favor chequen el tema. Doctor, ¿algo más que comentar? No, doctor, no. Mañana nos vemos lo que nos hace falta y el examen, nada más. Muy bien. Voy a